Vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Esta es la exposición número 8 de esta serie. Estamos estudiando expositivamente la carta y el tema general de la carta es aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios, porque es una carta pastoral. Pero el tema particular para esta mañana es la mediación indispensable de Cristo. Creo que el versículo con que iniciamos es bastante conocido. Algunos lo hemos memorizado, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero como siempre recordamos, es muy necesario, cuando leemos la Biblia, siempre ver el contexto. ¿De qué estábamos hablando hoy hace 8? ¿En qué contexto es que se nos dice lo necesario de esta mediación? Estábamos hablando de la oración. Habíamos dicho que como algo primordial, el apóstol decía, exhorto ante todo. Hay muchas cosas de qué hablar, mis hermanos, hay muchas cosas que corregir, que aprender, pero exhorto ante todo. Que oren, que se pongan a orar y que oren por toda clase de personas, que oren por la salvación de los demás. Y es en ese contexto en el que se nos recuerda la mediación de Cristo. Espero que hoy entendamos más profundamente lo que este versículo significa y en el contexto en el que el apóstol Pablo lo expresó. Habíamos terminado hoy hace 8 con esa pregunta. ¿Qué tanto le importa a usted la salvación de otros? Claro que sí, lo primero hay que asegurarnos de en qué lado estamos nosotros. ¿Es usted ya de Cristo? ¿Ha dejado su propio camino para venir al Salvador y ahora le sigue? Pero si eso es así, ¿y los demás? ¿Y los que le rodean? ¿Y nuestro país? ¿Qué va a hacer de los demás? Y él dice, oren por todos porque Dios desea que toda clase de personas, como habíamos visto también en el contexto, que toda clase de personas venga al Salvador. Y les había dicho ese reto, pero ¿por qué es que pensamos que no puede Dios salvar? Ministros, gobernadores de las municipalidades, diputados, ¿por qué no puede darnos Dios un presidente verdaderamente creyente? Muy poca fe tenemos. Pero ahí se nos dice, por todos, por toda clase de personas. Ahora bien, ahí es donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Bien, ustedes saben que en el momento en que fue escrita esta carta, estamos hablando de hace 21 siglos, el Imperio Romano más bien proponía, y por eso fue tan estable su gobierno, que cada uno tenga sus dioses. Ellos eran muy, si se quiere poner el calificativo, el Imperio Romano fue siempre respetuoso de la religión de aquellos que conquistaban. Y más bien el asunto era, adore usted al Dios que quiera. Tantos dioses hay, adore al que usted quiera. Eso sí, adore al César. Usted puede tener sus diosas, lo que sea, pero la pleitesía que se le debe dar al César es obligada. Y ahí es donde el cristianismo chocó y dijo, no, hay un solo Señor, es Jesucristo. Pero, ¿ven? Hoy en día no prevalece ese politeísmo de antes, de decir que hay muchos dioses. Más bien hoy en día lo que hay es una cierta idea de que
todos son el mismo Dios. Y la gente dice, es el mismo Dios, que sea que usted le diga Jesús, Krishna, Buda, es un solo Dios. Parece que están diciendo hay un solo Dios, pero no es cierto. Hay un solo Dios verdadero y hay muchos dioses falsos. E incluso los que tienen la Biblia a veces no tienen todavía el Dios verdadero, porque no están dispuestos a creer en Dios como Él se revela a sí mismo y toman de Dios las características que a ellos les gustan. Entonces, esto sí me gusta de Dios, esto también, pero esto no, esto lo quito, de esta parte nunca la leo. Entonces, han fabricado su propio Dios, incluso a partir de las Sagradas Escrituras. Así de seria es la condición de engaño del corazón humano. Pero la verdad sigue prevaleciendo. Solo hay un Dios. Y este Dios es un Dios santo. Y es un Dios al que usted no puede acercarse por una razón, por causa de sus pecados. Desde que el ser humano cayó en pecado, se abrió una brecha entre Dios y la raza humana. Debemos recordar constantemente que aquel primer hombre y aquella primera mujer, Adán y Eva, un pecado les separó para siempre de Dios. Y desde ahí, nunca más el ser humano se pudo acercar a Dios sin un mediador. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. Y en este contexto, en el contexto de la oración, es que está puesto esto. Es decir, todos esos por los que oramos y los que usted ore, ellos, sus oraciones no pueden ser escuchadas porque no tienen un mediador, pero ustedes y yo tenemos un mediador. Es necesario que nosotros oremos porque nuestras oraciones sí son escuchadas porque nosotros tenemos a Jesucristo como mediador. Todas esas personas, y repito, por las que usted ora y que desea que vengan a Cristo, sea que ellos oren o no oren, sus oraciones no son escuchadas, porque ellos lo están haciendo sin un mediador. Ahora, de lo que yo quisiera que nos aseguremos es de que nosotros sí tenemos ese mediador. El pueblo de Dios, habíamos dicho la vez pasada, es un pueblo que ora. Y así es como está definido. El pueblo de Dios es el pueblo que ora. Pero ora en el nombre de Cristo. Y aquí es donde espero que quede bien claro qué es orar en su nombre. La Sagrada Escritura nos dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si esto no es entendido espiritualmente, pensaríamos como muchos que lo único que necesitamos para que nuestras oraciones sean escuchadas es incluirle la frasecita en el nombre de Jesús. Amén. Y hay gente que cree que está orando en el nombre de Jesús porque dijo esa frase en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, esa frase o alguna similar es necesaria en la oración. No estoy diciendo que oremos porque es necesario que cada oración mencione la mediación necesaria e indispensable de Cristo. Si usted ora como si usted pudiera hablar con Dios así nomás, no entiende. Debemos orar reconociendo la mediación de Cristo. Y claro que sí, esa frase es útil si usted con fe la da en el nombre de Jesús. Pero eso es lo que quisiera que hoy entendamos. ¿Qué es orar en el nombre de Cristo? La mala interpretación de eso hace que muchos lo que digan entonces es muchas veces en sus oraciones en el nombre de Jesús. Y Padre, te pedimos en el nombre de Cristo tal cosa y en el nombre de Cristo tal cosa. Y como que entre más yo diga el nombre de Cristo, tengo más posibilidad de que se cumpla lo que yo quiero. Eso es superstición. No son palabras mágicas para que se escuchen nuestras oraciones. Debemos entender lo que es la mediación del Hijo de Dios.
De hecho, como a veces critico, hasta toman un cierto tono al decir en el nombre de Jesús, como si al decirlo de una cierta manera, no, esas cosas no es lo que estamos propiciando, sí menciona el sagrado nombre de Cristo, pero tiene que entender lo que eso significa y tiene que tener verdadera fe en el mediador. Esta mediación es algo que sí es más frecuente ver en nuestro contexto, sobre todo, quebrantado ese entendimiento de que solo es posible un mediador. Vivimos en un país católico y por lo tanto se le ha enseñado a la mayoría de la población a tener muchos mediadores. Y a veces hasta con unos argumentos un poco sentimentales. Recuerdo una compañera que me decía que se le oraba a María porque, bueno, imagínese, la madre de Jesús, ella lo puede convencer. Es la mediación de una manera sentimental. Entonces aquí es donde este versículo debe tener, es que solo puede mediar aquel que tenga las condiciones para ser mediador. Por eso qué lindo que esta mañana nos hablaba el pastor Randall de ese tema. Porque el mediador, como lo dice la palabra, está en medio de dos. Está mediando entre dos. ¿Y quiénes son esos dos? ¿Y por qué hace falta una mediación? Pensémoslo así. Aquí está el hombre, aquí está Dios. Cristo en medio. Cristo necesita estar de cara al hombre. Cristo necesita estar de cara hacia Dios. Esa es la mediación. Pero entonces vamos a leer unas citas en las cuales se nos aclara esto de la mediación. Segunda los Corintios 5, 18 y 19 dice así. Segunda Corintios 5, 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Efesios 2, 1 al 16. Perdón, vamos a leer Colosenses 1, 18 y 20. Disculpen la cita errónea. Colosenses 1, 18 y 19. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque agradó a Dios Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, volvemos al tema, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y oigan esta frase, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces ya llegamos a un punto importante. No había paz, ni hay paz entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que hay cuando no hay paz? Hay conflicto. La ira santa y justa de Dios contra el pecador. Y el pecador rebelde contra Dios. No hay paz. Hay un terrible conflicto. Y ahí es donde se nos va aclarando. ¿Por qué necesitamos a alguien que se ponga en medio, como dice, como lo que hemos leído, para reconciliar? ¿Y cómo hizo para reconciliar? Aquí lo dice. Mediante la sangre de su cruz. Mediante el sacrificio de Jesucristo, mediante el tormento recibido y de la muerte, Él paga la deuda necesaria. Así es como tenemos que ver. Entonces, Dios de un lado que dice, me debes, y la deuda que tienes conmigo es inmensa. Pero viene el mediador y dice, yo voy a pagarte lo que Él debe. ¿Y qué es lo que da Él como pago? Su propia vida, mediante la sangre de su cruz.
Si usted no entiende esta reconciliación, no entiende lo que es orar en el nombre de Jesús, porque al orar en el nombre de Jesús, usted está recordándole a Dios: Dios mío, yo sé que te debo muchísimo, pero tu Hijo pagó por mí. Eso es orar en su nombre, eso es recordar: la deuda fue cancelada, porque la Sagrada Escritura, eso es lo que nos dice, que fue acepto la ofrenda y sacrificio de Cristo, que fue para Dios olor fragante. Un mediador. Por eso es que es tan grave la actitud de muchos que no se sienten pecadores. Ellos se sienten buenas personas y algunos se sienten buenos cristianos. Eso es muy peligroso, porque si eso es así, usted no necesita al mediador, y este mediador es indispensable. El Espíritu Santo es quien llega a nuestra mente y corazón para hacernos ver cuánto necesito que Él esté en medio y hable por mí. Este mediador es Jesucristo, único, no hay sustituto. Eso es como Dios lo vio, necesario y suficiente. Esa otra mediación que pretenden de otros, realmente, aunque ellos no lo entienden así, es ofensiva, ¿sabían? Porque es como decirle a Dios: lo que hiciste no es suficiente. Dios dio a su Hijo. El Cordero de Dios vino para llevar los pecados del mundo. Y si usted busca un mediador diferente, usted está diciéndole a Dios: la solución que usted nos dio no es suficiente, yo tengo que buscar otras maneras. Créale a Dios, crea con fe que esa mediación de Jesucristo es suficiente y que es perfecta. Y dice el siguiente versículo, el cual, ahora va a decir cómo es este mediador, el cual se dio a sí mismo. Estoy leyendo 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Rescate. ¿Entiende esa palabra? ¿Qué significa rescate? Liberación. Usted necesita eso. Usted estaba preso con una deuda pendiente, o puede que lo esté todavía, pero hay posible rescate para su alma. El creyente puede decir: yo estaba preso. ¿Preso de qué? De mis pecados, me dominaba el pecado. ¿Cuál pecado? Muchos. Y eso sí, tiene que ser consciente de cuáles. Pero me dominaban, estaba preso. Satanás me dominaba. Esa es la realidad de todo inconverso. Pero él viene a pagar un rescate. ¿Y qué da Cristo para ese rescate y para esa liberación? Se dio a sí mismo. Y aquí está el versículo que quería leerles. Efesios 5:2 dice: y andad en amor. Esto nos dice a los cristianos: y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El creyente que entiende esto, que Cristo se entregó a sí mismo en rescate por usted, y que sabe que Él lo hizo eso no por obligación, por amor. Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, eso debe producir algo en la persona que lo entiende. Debe producir el fruto, el amor. Esa característica que dio Cristo para los suyos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Pero ¿de dónde surge ese amor? De esta comprensión, dice el apóstol. Andemos como Cristo, que se amó, que nos amó tanto, que se entregó. Y su sacrificio fue aceptable ante Dios. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si ustedes y yo pensáramos un poquito más en el amor de Jesús, que hizo eso por nosotros, seríamos más pacientes y amorosos y con nuestros hermanos y con el prójimo en general. Por ejemplo, cuando vemos al impío hacer maldades, y claro que nos molesta, porque nos molesta. ¿Cómo hizo tal cosa? ¡Qué gente más mala!
hacen barbaridades, injusticias, crueldades. Pero después deberemos pensar, y así fuera yo, si no me hubiera rescatado él a mí. Entonces eso cambia las cosas. Como cuando vimos el que tuvo clemencia. Y usted llega y se da cuenta, de mí tuvo clemencia. Entonces eso cambia el asunto. Aquí dice que esa ofrenda y sacrificio en olor fragante lo aceptó Dios. ¿Y cómo sabemos que lo aceptó? Porque resucitó a su Hijo. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Él se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Una de las cosas con las que nosotros vamos a tener que luchar, si hemos de permanecer como una iglesia conservadora, es la supremacía de la predicación. Las personas sí quieren ir a la iglesia o a alguna iglesia, porque hay un problema de conciencia, y esa conciencia hay que calmarla de alguna manera. Entonces la gente sí tiene a veces intención de ir a una iglesia, pero una iglesia donde hagan algo un poquito más entretenido que eso, que ir a oír a un hombre predicar. Y muchas iglesias cayeron en la trampa, y entonces hacen muchas otras cosas que sean agradables, entretenidas, pero la predicación quedó por ahí. Le van quitando su importancia. Vea que cuando el apóstol habla de sí mismo, dice, fui constituido, ¿qué? Predicador, anunciador, proclamador del evangelio. Esa es la tarea principal de la iglesia de Cristo, de los siervos de Cristo. Predicar y proclamar una y otra vez el evangelio. No meternos en debates, no andar haciendo de predicar el evangelio. Con todo el corazón, creyendo que ese mismo evangelio que me alumbró la conciencia a mí, me hizo ver mi necesidad de un mediador, va a hacer efecto en aquellos otros. Pero a veces creemos que hay otros métodos, que hay algo más que podamos hacer. Caemos en una trampa. Lo que necesitamos es predicar este mensaje de esperanza y decirle al pecador, sí hay esperanza, vaya a Jesucristo, clame a Él con toda su alma, y Él le lavará de sus pecados y le dará un nuevo corazón. Pero esto, como digo, tenemos un reto. Muchas cosas quieren entrar que van a cambiar. Esto es lo que deben ser los siervos de Dios, predicadores. Y en el caso del apóstol Pablo, esa palabra apóstol es el que es enviado con una cierta misión, pudiéramos hoy decir misionero, pero no vamos a entrar mucho en el tema, pero sabemos que apóstol en el sentido de los 12 apóstoles y de Pablo, ya el oficio como tal no, pero enviados sí, enviados misioneros con una misión que Dios siga levantando en medio de nosotros. Hasta aquí entonces espero que hayamos entendido esto. Dios es uno solo, y Él acepta solo la mediación de uno, de su Hijo Jesucristo. No hay varias alternativas para tener paz con Dios. Y la gente sigue intentando. O le pregunto a usted, ¿qué intentó usted para tener paz? Cuando comenzó en el corazón a inquietarse, que usted sabía que usted no anda bien, que a veces le venía un pensamiento sobre la muerte y qué pasará. Un accidente en el que casi se murió, una enfermedad de la cual casi no salió, etc. Cuando algo comenzó a inquietar su conciencia para decir, y usted sabe que no está muy bien, ¿qué buscó usted para la paz, para tener paz con Dios? Casi todos hacemos lo mismo, es confiar en nosotros mismos y decir, voy a portarme bien, voy a dejar de hacer cosas malas, voy a hacer cosas buenas, voy a ayudar a mi prójimo, y todo eso, aunque en sí mismo no es malo, si usted lo está dando como razón para tener paz con Dios, no ha entendido el Evangelio. Porque el Evangelio se trata de descansar por completo en la mediación de Jesús. Hoy nosotros nos reunimos y estamos reunidos
precisamente en el nombre de Cristo, entendiendo que si Él no mediara entre nosotros y Dios el Padre, nada de lo que hacemos es recibido por Dios. Así lo leímos al principio. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, y esto es un hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Nada usted puede hacer si no es por medio de Cristo. Yo vuelvo a insistir, hay una trampa del enemigo. Dar otras alternativas para tener paz con Dios. Pero Dios solamente acepta la mediación de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo en Él, que esto no le gusta a la gente, pero solo en su Hijo se complace Dios. Nada más. Nosotros eso es lo que leemos en la Sagrada Escritura. La voz que desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solo el Padre solamente se deleita y tiene esa complacencia en su Hijo Jesús. Fuera de Él, no. Pero si usted está en Él, entonces usted es beneficiado con eso. Y entonces usted ya tiene esa paz y ese gozo de decir, lo que hice, lo que dice, lo que adoré, todo, como es por la mediación de Cristo, Dios lo recibe. Y Él entonces se complace también en nuestras oraciones, en nuestra adoración, en nuestras buenas obras, solo si son por la mediación de su Hijo. Este mismo Dios, único, vivo y verdadero, que constituyó a Pablo como predicador y apóstol, hoy constituye también, sigue constituyendo predicadores que hablen y que lo hagan como lo dice aquí, maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Cree usted esto? Las personas van a las iglesias, a veces por eso, por rellenar la agenda, para calmar la conciencia, lo que sea, pero no creen que aquel hombre habla de parte de Dios. Nosotros debemos creer que sí, y orar por los predicadores, incesantemente, para que sean maestros en fe y en verdad. Porque para eso es lo que Dios constituyó predicadores, para dar testimonio de este precioso, maravilloso evangelio. Y yo uso esas palabras, pero no es simplemente por adornarlas. Usted debe creer que este evangelio es maravilloso y es precioso. Y es precioso y es maravilloso porque nos habla de alguien, del Hijo de Dios. Y hasta que usted no vea al Hijo de Dios maravilloso y precioso, no verá maravilloso y precioso su evangelio. Ese evangelio que le llama a dejar su propio camino y venir a Él. Dice ese versículo, fui constituido predicador y apóstol. Asegurémonos todos de reconocer que Dios sí ha constituido hombres en la iglesia. Y huyamos de los que se constituyen a sí mismos. Hay muchos que ellos mismos se pusieron. No pasaron por todo el proceso que en la Sagrada Escritura nos dice reconocer a aquellos que Dios llamó. No se trata de que una institución humana nos diga, y eso siempre lo aclaramos porque no estamos en contra de un seminario bíblico o un instituto, pero usted va al instituto bíblico o seminario y se gradúa y eso no es garantía de que usted ha sido constituido por Dios un maestro de la palabra en fe y en verdad, como dice aquí. Es la iglesia del Señor y eso lo veremos en su momento, por eso estamos estudiando esa epístola también. Pero no se trata entonces de que alguna institución humana reconozca al ministro. Se trata de cumplir con lo que Dios exige de sus ministros en conducta y en conocimiento. Fe y verdad. De esto pudiéramos hablar extensamente. Pero asegurémonos de tener los conceptos correctos. Hace 8 días enfatizamos un poquito sobre la verdad y vimos que no era solamente algo, más bien era alguien, que es Jesús.
Él es la verdad. Y entre más usted lo conoce a Él, conoce más la verdad. Y entre más conoce la verdad, se va a cumplir en usted lo que Cristo Jesús prometió. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cada vez que ustedes o yo nos vemos atrapados en algo, tenemos que pensar, ¿conozco la verdad? Bueno, en esa área probablemente va a tener que profundizar en la verdad. Y la promesa es, cuando usted conozca la verdad, será libre de maneras equivocadas de pensar, de maneras equivocadas de vivir, de actuar. El orgullo es el que impide esto, porque usted cree que está en lo correcto. Para poder ser libertado por la verdad os hará libres. Usted y yo necesitamos una actitud humilde, que cada vez que nos acercamos al santo libro de Dios, le digamos con sinceridad, corrígeme, Señor, corrígeme, y estoy dispuesto a esa corrección. Corrección significa que es que usted está haciendo algo que no debe hacer. Corrígeme, instrúyeme. Eso es por ignorancia. A veces por ignorancia hacemos lo que hacemos. Pero la verdad le llevará, ahora entiendo cómo debía haberlo hecho con razón. No entendía. La verdad le hace libre. Pero hay quienes, y muchos de nosotros somos culpables de esto. No es que no conocen la verdad. Y esa es la parte triste. No es que no conocen la verdad. Es que hay un corazón rebelde. A veces, cuando surgen problemas en la iglesia, ha pasado, y yo he respondido esto, hermanos. Pasó un problema. Ay, es que necesitamos una enseñanza sobre tal y tal. La enseñanza se puede dar. Pero si ahondamos un poquito más, veremos que no era ignorancia. Es simplemente que quiero hacer mi voluntad. Ya sé lo que Dios dice, pero yo quiero hacerlo así. Esa última nos lleva a una terrible amonestación. Porque la Biblia nos dice muy claramente que no es lo mismo el pecado del ignorante que el pecado del que peca conociendo que está haciendo lo incorrecto. Hay personas que no, por ejemplo, miren, el día del Señor, muchos nos dicen, yo nunca, hasta que yo llegué ahí, ni había oído eso, que existía un día del Señor. Entonces, por su ignorancia, vivía de una cierta manera, pensando que todos los días son iguales, la verdad, o, más santamente, todos los días son del Señor. Qué lindo así, ¿verdad? Es muy santo. Hay un día del Señor, y cuando se da cuenta de esa verdad, entonces se da cuenta, bueno, yo no, por ignorancia, no apartaba ese día como lo que debería haber hecho. Pero después, habiendo conocimiento, eso es más difícil, y eso es más complicado. Porque ahora usted sí sabe que existe Isaías 58:13. Pues, pero ahora usted sí sabe que el cuarto mandamiento está vigente, o espero que lo haya estudiado de que está vigente. Y entonces ahora su esfuerzo en observar ese día va a ser tomado en cuenta diferente. No como el ignorante, sino como el que sí sabe. Ahora, hay quienes quieren poner sobre nosotros, los pastores, la carga de qué hago o qué no hago. No, así no funciona esto. Eso es, la piedad personal es, usted desea agradar a Dios. Y mientras usted tenga en su conciencia tranquilidad de que lo que hizo en el día del Señor fue inevitable y así había que hacerlo, Dios sabe, Dios ve su corazón, como decía ahora antes. Si usted no pudo venir a la iglesia, pero deseaba estar en la iglesia, Dios conoce su corazón. Nada más. Y usted está donde está porque tuvo que hacerlo, lo que sea. Estuviera en la iglesia, escuchando la palabra, cantándole a mi Señor, orando, estuviera. El Señor ve su corazón. Pero hay quienes, ya esa verdad parece que no está acompañada de fe. Que ahí dice fe y verdad.
Y usted tiene que creer que esto usted no lo hace, su piedad, su vida cristiana, usted no lo hace para agradar a un hombre, para agradar pastores, por un cierto estándar de la iglesia. Es usted que tiene fe verdadera en el Cristo que Dios nos dio. Y es por Él y para Él que son todas las cosas. Por eso vuelve a tener sentido ese versículo. Y todas las cosas que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y bueno, pues sigo aclarando, no significa que es que yo, de ahora en adelante, cada cosa que hago en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús esto, en el nombre, no se trata de eso. Y no está mal la frase tampoco, puede decirlo, pero la cosa es, ¿lo cree? ¿Cree usted que eso que usted está haciendo es por la mediación de Cristo, que es aceptado por Dios? Si es así, gloria a Dios, pero si no es así, está usted llamado. Crea en el mediador único que Dios nos dio, porque este culto es aceptable y verdadero solamente si usted tiene al mediador perfecto entre Dios y los hombres. Esa mediación del Hijo de Dios es exclusiva, esa mediación es perfecta, no necesitamos más. Y volviendo al contexto para terminar, aquí de lo que estábamos hablando es de orar. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, y nada de eso, si usted no tiene el mediador, va a funcionar. Pero ahora, entendiendo al mediador, voy a rogar por mí mismo, por mi familia, por los demás. Bueno, algo de eso se nota cuando la gente sabe que venimos al culto de oración, un vecino, un familiar le dice, ay, oren por mí porque tengo tal y tal. Sí, está bien, oramos, pero porque él sabe que somos nosotros los que tenemos que orar. Sin saberlo está diciendo, a mí Dios no me escucha, y no le escucha porque no tiene el mediador. No es que nosotros seamos más santos, no es que Dios escucha a esta iglesia, es porque tenemos al mediador, a Jesús. Él está a nuestro favor, Él está de nuestro lado. Miren, esto debía llevarnos a nosotros todos levantarnos y decir, alabado sea Dios, que nos dio un mediador perfecto. No tengo que depender de otros, como en el pasado el catolicismo, bueno, y en el presente enseña. Necesito a los santos, necesito a la Virgen María, necesito a los sacerdotes, alguien necesito, pero yo directo a Dios, no puedo. Sí puede, tiene a Jesús. Jesús le dice, venga. Nuestras oraciones entonces por la salvación de estos reyes y los que están en eminencia y de todos es necesaria porque ellos no tienen mediador, pero nosotros sí tenemos. A nosotros nos va a oír Dios. A ellos no, pero a nosotros nos escuchará. Que nosotros también, así como Pablo fue constituido predicador y maestro de los gentiles en fe y en verdad, podamos decir, Señor, tú has constituido una iglesia aquí. Haz de nosotros maestros a los gentiles, ¿verdad? Entendemos ese lenguaje, a los inconversos, a los impíos, haznos maestros en fe y en verdad. ¿Y qué vamos a enseñar? El Evangelio de Jesucristo. Oremos.